Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Es una bendición poder estar con vida en este día del Señor. Hoy celebramos su gracia. Hoy es el día en que nuestras almas lo miran y recordamos esa inmensa bondad que tuvo para con nosotros en Cristo Jesús. Ayer les recordaba a mis hijos que guardar el día de reposo, aunque pudiera ser un poco gravoso cuando alguien no conoce al Señor, les decía, es lo que nosotros creemos con su mamá. Y nosotros creemos en la importancia que tiene que en nuestro diario vivir, en este día de cada 7 días, nosotros podamos descansar de nuestras obras recordando que nuestro Cristo bendito descansó. Después de hacer su obra en la tierra, Él resucitó al tercer día. Y ese fue el descanso de su obra redentora al cual Él entró por causa de haber sido recibido por el Padre y haber sido justificado. Y nosotros nos abrazamos de ese descanso y nos abrazamos de esta sombra temporal, terrenal, hasta aquel día en el que podamos estar con Él para siempre, en la eterna gloria y en el eterno descanso. Así que bienvenidos a este día del Señor y qué bendición poder empezar este tiempo de adoración a través del estudio de su palabra. Y quiero invitarles a que me acompañen en oración para que podamos empezar este tiempo buscando el rostro de nuestro Señor y buscando que Él nos enseñe en todas las cosas. Oremos. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana preciosa, de este día precioso. Señor, gracias por ese plan bendito, eterno, soberano, en el que escogiste amarnos desde antes de la fundación del mundo, a pesar de nosotros. Y nos diste a tu Hijo, y tu Hijo murió por nosotros en su tiempo. Y hoy disfrutamos de acceso directo a tu presencia en los méritos de nuestro bendito Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana queremos pedirte que bendigas este tiempo de escuela dominical. Es nuestro anhelo, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, llevarnos a reflexionar sobre este tema tan importante como son los medios de gracia. Te alabo, Señor, por mis hermanos, por su fidelidad y su esfuerzo en acompañarnos cada semana, en escuchar tu palabra en la escuela dominical y luego en nuestro culto. Señor, gracias por los miembros de nuestra iglesia y gracias también por los amados hermanos en diferentes ciudades y países que tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros escuchando estas clases. Señor, bendice sus vidas, guíalos, y aquellos que no tengan una iglesia local, Señor, que prontamente puedan tener una para disfrutar de tu gracia en esos lugares. Señor, ayúdanos en esta tarea que tenemos esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando en nuestras clases de escuela dominical los medios de gracia. Simplemente para recordar en nuestra mente lo que esto significa, es que los medios de gracia son aquellos medios o aquellos instrumentos que el Señor ha seleccionado para que puedan contribuir a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro fortalecimiento a través de nuestro peregrinaje por la tierra. A través de estos medios de gracia, la particularidad que hay es que no solamente es como aprender la Biblia o aprender cosas, sino que Dios mismo nos transmite a Cristo a través de esos medios de una manera real, experimental, no solamente intelectual. Y aunque no estamos afirmando de ninguna manera que tenga que ver con voces audibles o con sueños, sino con el hecho de que al escuchar su palabra o ver a través de forma visible la cena o el bautismo o a través de orar su palabra, el Señor fortalece nuestra vida y nos entrega a Cristo mismo para que nuestra alma sea nutrida en este peregrinaje. Hermanos amados, ¿cómo necesitamos de esa fuerza espiritual en medio de esta lucha? Seguramente hemos pasado tantos domingos juntos escuchando la palabra y estoy seguro que al igual que a mí, cada domingo te encuentras con una circunstancia distinta. Hace más de un mes celebrábamos el Día del Señor, ese 14 de marzo, y ese día
mi papá partió a la presencia del Señor. ¿Cómo podría haberme imaginado que iba a ser eso? Pero hay una realidad. Nuestra vida no es igual y no es un peregrinaje simplemente por un camino plano, sino que hay montañas y hay desafíos que cruzar. Y en medio de ese conflicto necesitamos ser alimentados por nuestro bendito Señor. Necesitamos fuerzas, necesitamos que nuestra armadura sea reforzada. Y eso es precisamente lo que hacen los medios de gracia. De ahí su importancia. De ahí el hecho de que nosotros no podamos vivir sin ellos. Los necesitamos y por eso los estamos estudiando, para poder entender cuáles son, aferrarnos a ellos y tratar de vivir cerca de ellos, alimentándonos a través de ellos para la gloria de Dios y para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Hemos visto hasta aquí que la palabra de Dios ocupa un lugar central en los medios de gracia. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer un pequeño esquema de cómo son los medios de gracia, necesariamente tenemos que afirmar que la palabra de Dios ocupa un lugar principal, primero en esta escala, y aunque estamos reconociendo que hay 4 medios de gracia, su palabra, la oración, la cena y el bautismo, a pesar de que reconocemos a los 4, la palabra tiene un lugar importante, central, primero y anterior al resto. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque la palabra es el instrumento que Dios utiliza para hablarnos, para salvarnos, para santificarnos. Y el resto de los medios de gracia lo que hacen es recordarnos lo que la palabra dice. La palabra, sin ninguno de los otros medios, aún así tiene sentido y puede alimentarnos. Pero los otros medios, sin la palabra, carecen del fundamento y del entendimiento preciso, que simplemente se convertirían en un simbolismo vacío que no representa nada ni nos dice nada. Por eso la palabra es central. Por eso la palabra es el medio de gracia más importante, y por eso volvemos a repetir con toda nuestra fuerza y nuestro amor. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de aferrarnos a ella, de escucharla, de meditar en ella, de escuchar la palabra predicada cada domingo, de poder leer en nuestros devocionales diarios, de poder estudiarla en nuestros estudios privados. Todo el tiempo necesitamos la palabra de Dios. Versus lo que nosotros encontramos en nuestros días, de un mundo que quiere cada vez más cosas sensoriales, cosas que afecten cómo se siente, cómo percibe, y cultos que están cediendo al hecho de darle lo que el mundo quiere oír. Quiero que sea un poco más relajante, que haga esto y aquello. Todo eso no es otra cosa que tratar de suplantar lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Amado hermano que me estás escuchando, amada iglesia, necesitamos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios leída, la palabra de Dios estudiada en privado, pero también la semana pasada hablamos de la cena del Señor como un medio de gracia. Nos lamentábamos que hoy por hoy tenemos que hacer este culto y este tiempo de adoración todavía de una manera imperfecta. Sabemos que es la providencia de Dios, nos aferramos a eso, pero también reconocemos que no podemos celebrar la cena o no podemos celebrar otras cosas que implican la reunión de la iglesia, porque hoy por hoy no podemos hacerlo. Y por eso la cena tiene que ser vista con tanta añoranza. La cena es un medio de gracia. La cena del Señor te muestra la palabra de forma visible. Cuando partes el pan o cuando bebes el vino, estás viendo la palabra y la promesa de la palabra de forma visible. Pero al mismo tiempo hay una realidad espiritual que está sucediendo. Mientras comes, mientras participas de la cena, estamos en una comunión con el Espíritu, quien nos transmite todas las gracias que han sido ganadas por Cristo para nuestra salvación. Ya somos salvos, ya hemos recibido su gracia bendita, pero esto es un recordatorio que nos sigue alimentando y nos sigue fortaleciendo en nuestro peregrinaje. Pero el día de hoy, yo quiero hablar contigo de un tercer medio de gracia, que es el bautismo. Así que nuestra clase de hoy lleva por título El bautismo como un medio de gracia. Y para poder enfocarnos directamente en nuestra clase, permíteme decirte lo siguiente. Entender el bautismo como un medio de gracia
nos lleva a considerar la doctrina misma del bautismo y cómo ésta está conectada con la doctrina de la salvación. Es que recuerda, si estamos hablando de que el bautismo es un medio de gracia, estamos diciendo que el bautismo representa algo que la palabra de Dios dice. Carece de todo sentido el bautismo que se practica sin entender su significado o sin entender cómo está conectado con la doctrina de la salvación. Y es por eso que en esta mañana tenemos que tratar de meternos en esta preciosa doctrina. Voy a hacer algo sencillo, resumido, pero con el propósito de que quede claro algunos aspectos importantísimos del bautismo para que al meditar en él como un medio de gracia, todo esto que vamos a hablar pueda tener sentido en nuestra mente. Así que te voy a llevar algunos pasajes en esta mañana, pero en primer lugar y como texto base para mirar la doctrina del bautismo y cómo el Nuevo Testamento la presenta, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Es el texto de la Gran Comisión. Te ruego que puedas abrirlo ahí porque vamos a hacer algunas observaciones importantes, especialmente 4, con respecto al bautismo en esta Gran Comisión y su contexto de cómo aparece presentado aquí. Mateo 28, 18 al 20. La palabra de Dios dice: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás tomando apuntes, lo cual siempre te lo recomiendo, quisiera que consideres conmigo 4 observaciones importantes que podemos hacer en este texto que nos enseñan la doctrina de este texto. En primer lugar, el bautismo aparece aquí como una ordenanza del Señor. El bautismo es una ordenanza del Señor. Esa es la primera observación. Lo que quiero decir con esto es que el bautismo es un mandato dado por Él. Nosotros podemos ver en el contexto cómo el hecho de ir y predicar, hacer discípulos, bautizar y poder enseñarles a guardar todas las cosas es parte de esta gran comisión que el Señor le está dando a sus discípulos y con ellos a la iglesia. Pero quiero que notes conmigo las palabras del versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras son preciosas. No podemos profundizar en todo lo que esto implica, pero solo quiero que pienses conmigo en esto. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él ya era Dios eterno, dueño de todo, con toda autoridad. El Hijo de Dios se hizo carne, Dios mismo hecho carne habitando entre nosotros. Así que Él tiene todo el poder y toda la gloria porque Él es Dios. Sin embargo, en su encarnación y en esta obra que Él hace para poder rescatarnos de nuestros pecados, Él viene y se humilla a sí mismo. Y dice la Biblia, y hace una comparación interesante, cuando en Filipenses capítulo 2 dice que el Señor se humilló hasta lo sumo. Pero de la misma manera, así como bajó hasta lo más profundo, así también ascendió hasta lo más alto. Se humilló hasta lo sumo y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nota el contraste. En su ministerio terrenal el Señor viene y se humilla, pero cuando Él logra nuestra redención, cuando Él es aceptado en esa justificación por nuestros pecados, Él es recibido con poder y entonces Él recibe una autoridad en esta vida ministerial, en este trabajo económico que Él vino a hacer. Cuando me refiero a económico, me refiero a su participación en la historia de la redención. Él vino y obtuvo una autoridad en su resurrección. En esta autoridad, ganada por su justificación, por una vida perfecta y habiendo pagado la muerte por nuestros pecados, Él entonces es ascendido con autoridad. En esta autoridad, el Señor dice:
vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. En esta autoridad, ¿sabes lo que eso implica? Que el Señor tiene la autoridad soberana de establecer y mandar a su pueblo como Él quiere. Pero quiero que notes esto. El bautismo es dado aquí por el Señor como un mandato. Si nosotros tenemos que poner nuestra mente un poquito hacia atrás, podríamos entenderlo mejor. Lo que quiero decir es, la salvación que nosotros tenemos es resultado de este bendito nuevo pacto. En este nuevo pacto, al igual que en todos los pactos que Dios estableció con los hombres, Dios establece señales visibles de manera soberana. Por ejemplo, Él estableció poner el arco en el cielo después de hacer el pacto con Noé. Lo hizo porque Él es el Señor. Cuando toma a Abraham y hace un pacto con él, establece que el pacto es la circuncisión. Y cuando Dios establece el nuevo pacto, en esta autoridad soberana y que encontramos en estas palabras, Él establece también una señal para este pacto. Y esa señal es el bautismo. Así que la primera observación que podemos hacer es que el bautismo es una ordenanza del Señor. Y déjame añadir esto, una ordenanza del Señor soberano, revestido de autoridad, que tiene el poder para establecer lo que Él quiere para su pueblo, así como también establecer una señal para que su pueblo recuerde este pacto, esta alianza que ha hecho con ellos. Así que en primer lugar, el bautismo es una ordenanza del Señor. Por eso se nos dice claramente que el bautismo y la cena del Señor son las dos ordenanzas o los dos sacramentos que tiene la iglesia. No te confundas ni te dejes llevar por la palabra sacramento como si le perteneciera a la iglesia católico romana. La palabra sacramento tiene que ver con la santidad de esta ordenanza, con el hecho de que viene del Dios Santo. Es una orden que la iglesia tiene que cumplir. Sacramento u ordenanza se puede usar de manera intercambiable, así que si uso la palabra sacramento para hablar del bautismo, es lo mismo que estuviera diciendo el bautismo es una ordenanza. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más encontramos en este texto con respecto al bautismo? Y quiero que si estás escribiendo, escribas esto. El bautismo fue dado en un orden específico en la Gran Comisión. El bautismo fue dado en un orden específico en la Gran Comisión. ¿Qué quiero decir con esto? La Gran Comisión tiene que ser entendida tal como el Señor la dio. Por ejemplo, si nosotros vamos al texto griego, nos vamos a dar cuenta que aún la palabra que se traduce como it realmente no es un imperativo en griego, sino que es un verbo que está en tiempo pasivo. El único imperativo que encontramos en la Gran Comisión es haced discípulos. Haced discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que haced discípulos sea el único imperativo implica que todos los otros verbos están subordinados a ese imperativo. En otras palabras, tal como lo traduce la Biblia de las Américas que he leído, hacer discípulos y el verbo bautizar está conectado con hacer discípulos. Hacer discípulos bautizándolos, enseñándoles. Son verbos que están en sujeción a la autoridad del verbo principal, hacer discípulos. El mandato de la Gran Comisión es hacer discípulos, pero la forma de hacerlo tiene que ver con enseñar, con bautizar. Y eso es una parte importante de la Gran Comisión. Ahora, ¿por qué hago esta observación? Piensa en esto. El bautismo fue dado dentro de la Gran Comisión en un orden específico. El bautismo no tiene el propósito de salvar, sino que el bautismo tiene la naturaleza de ser una señal. Bautizar a aquellos que son discípulos. Hacer discípulos es el mandato y entonces los bautizamos. El bautizarlos no es
el mandato salvífico, no es lo que da vida eterna, no es lo que salva a las personas. El bautismo está en subordinación con hacer discípulos. Los discípulos son los que son salvados. Los discípulos que creen y se arrepienten son los que deben ser bautizados, porque el bautismo no tiene el propósito de salvar, sino que el bautismo es una señal de esta salvación que ya han recibido esos discípulos. Ahora, la señal, el bautismo no es el pacto. El bautismo no es el pacto que Dios hace con los hombres, sino un recordatorio de ese pacto. El bautismo no es el pacto, el bautismo es un recordatorio de ese pacto. Es una señal que te lleva a recordar lo que Cristo hizo, cómo nosotros hemos sido salvados por la muerte de Cristo, por su resurrección, por su vida perfecta. El bautismo lo que hace es recordarnos de manera visible una realidad invisible que hemos querido, abrazado y a la que nos hemos aferrado por medio de la fe. Así que ser salvo es por medio de creer y arrepentirse. El bautismo te recuerda como una señal lo que sucedió el día que creíste y te arrepentiste. Es por eso que tenemos que especificar dos cosas bien importantes aquí. El bautismo no es lo que te da la salvación, sino un recordatorio de esa salvación que hemos recibido en los méritos de Cristo. Por esta razón, creemos y profesamos que cometen un tremendo error aquellos que, juntamente con la Iglesia Católica Romana, creen que el bautismo es capaz de conceder o impartir salvación a aquel que se bautiza. La Iglesia Católica Romana cree que el agua limpia el pecado original de los niños y de alguna manera constituye el primer peldaño de obras que esos van a tener que hacer a través de toda su vida terrenal para poder ser justificados por obras, creyendo supuestamente en el Señor. Para la Iglesia Católica Romana, el bautismo es algo que tú puedes hacer para ser salvo. No es una señal, no, es un medio para obtener salvación. Y así como el bautismo, hay otras cosas que ellos han puesto en este peldaño erróneo, pagano, de creer que se puede ser salvo por obras. Eso es negar al Dios de la Biblia. Un Dios que no puede ser satisfecho por obras humanas. Un Dios que solo puede ser satisfecho a través de lo que Él le ha ordenado a los hombres, y Él, en una actitud de condescendencia, se agrada de ellos. El Dios de la Biblia no puede ser ganado a través de obras. Tiene que ser a través de un acto de condescendencia de parte de Él, acercándose a nosotros y Él estableciendo lo que nosotros debemos hacer para acercarnos a Él. Y Él lo que estableció es que nadie puede venir a Él sino solamente a través de su Hijo. Por eso es un completo error que cae en una herejía que destruye el Evangelio. Aquel que cree que el bautismo otorga salvación o que el bautismo purifica tus pecados, porque esa no es la naturaleza del bautismo. El bautismo es una señal. Pero, en segundo lugar, también debemos decir que también cometen un error, aunque sin duda en una categoría distinta. No creemos que este error es una herejía, pero sí es un error. Aquellos que bautizan a los niños afirmando que el bautismo reemplaza a la circuncisión de Abraham y por lo tanto los niños deben ser bautizados como lo fueron los hijos de Abraham en el pasado. Es importante afirmar que cuando nosotros hablamos de este tema tenemos que entender claramente la doctrina del pacto como la Biblia lo enseña. Escucha esto y solo lo voy a dejar para que puedas pensarlo en tu mente y poder analizarlo. El bautismo no reemplaza a la circuncisión. El bautismo no reemplaza a la circuncisión. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque el pacto en el que se estableció la circuncisión
no es el mismo pacto en el que se establece el bautismo. El pacto de la circuncisión es el pacto de Dios con Abraham, que no es el pacto de gracia, sino una manifestación de ese pacto de gracia que estaba siendo revelado de manera progresiva. El nuevo pacto es el cumplimiento o la revelación total de ese pacto de gracia, pero es un pacto distinto al pacto con Abraham o al pacto con Moisés o al pacto con Noé. Es un pacto nuevo, como dice la Biblia, que tiene el derecho legítimo de establecer su propia señal. Así que el bautismo no reemplaza la circuncisión, porque el pacto de Abraham no es el mismo pacto que nuestro pacto. El pacto en que nosotros estamos se llama el nuevo pacto, y la señal que Dios establece en este pacto es el bautismo. Pero aquí hay un detalle importante. Sabemos que no es el mismo pacto, el pacto de Abraham con nuestro pacto, por el hecho de que los participantes no son los mismos. En el pacto de Dios con Abraham eran los padres creyentes, y todos los miembros de esa casa, aunque no fueran creyentes, entraban al pacto a través de la circuncisión. En el nuevo pacto no funciona así. En el nuevo pacto no hay padres e hijos, sino que solamente hay creyentes verdaderos. Por eso la gran comisión es: vayan por el mundo y hagan discípulos, y evidentemente bauticen a estos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nota, es un pacto distinto. Los participantes de los dos pactos son distintos. La señal de los dos pactos es distinta. Y por eso, como bautistas, creemos que el bautismo solo puede ser dado a los creyentes, aquellos que han manifestado una fe y un arrepentimiento genuino en el Señor Jesucristo. Por eso, y esa es nuestra distinción con respecto a la doctrina del pacto con otras iglesias, como nuestros hermanos presbiterianos, paedobautistas en general, pero también del terrible error condenable de la Iglesia Católica Romana, enseñar que aquellos que se bautizan tienen perdonados sus pecados y es el primer peldaño para obtener la vida eterna. La Iglesia Católica se equivoca, porque el bautismo no es un medio para salvación. El bautismo es una señal que nos recuerda la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que hemos visto entonces dos cosas hasta aquí en este texto. En primer lugar, el bautismo es una ordenanza del Señor. En segundo lugar, el bautismo fue dado en un orden específico en la Gran Comisión. Hagan discípulos bautizándolos. El bautizarlos está sujeto a ser discípulos. Por lo tanto, los que deben ser bautizados son aquellos discípulos que hemos hecho en las naciones, lo cual nos enseña que el bautismo no es lo que te salva, sino una señal de aquellos que ya fueron salvados, de aquello que te salvó. En tercer lugar, una tercera observación importante es: el bautismo es dado para ser ejecutado de una forma definida. En tercer lugar, el bautismo es dado para ser ejecutado de una forma definida. Y esto podemos verlo en la frase bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el bautismo no puede ser simplemente aceptado diciendo: bueno, sé que Dios ha ordenado que nos bauticemos, pero cómo lo hagamos no es importante. No. No solamente ordenó bautizarse, sino que ordenó también la forma en que debía ejecutarse ese bautismo. El bautismo debe ser ejecutado de la forma apropiada que Dios estableció. Y con respecto a esto, nuestra confesión de fe hace tres comentarios importantes en el capítulo 29, párrafos 2, 3 y 4, que quiero compartir con ustedes. Son frases cortas que nos muestran la forma adecuada. En primer lugar, el párrafo 29.2 nos muestra los participantes apropiados. El bautismo no puede ser hecho de cualquier manera. El bautismo es la señal del pacto.
El bautismo es lo que el Señor ha establecido para que recordemos la forma en la que Él nos salvó. Ahora bien, pero ese bautismo no puede llevarse a cabo de cualquier manera. Tiene una forma definida y esa forma definida es intencional porque entonces va acorde con la naturaleza del bautismo como una señal. Por eso, en primer lugar, los únicos que pueden bautizarse o los participantes apropiados son los creyentes. Mira lo que dice el párrafo 2 del capítulo 29 de nuestra confesión de fe. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Esto es exclusivo. No pueden ser bautizados personas que no hayan creído. No pueden ser bautizados nuestros hijos a menos que ellos hayan creído. Los únicos que pueden ser bautizados son los discípulos de Cristo que están en las naciones. Es decir, aquellos que se han arrepentido y aquellos que han creído. Los que se arrepienten y los que creen. Ellos son los únicos participantes apropiados. Pero también encontramos los elementos apropiados. Los elementos apropiados. Y esto está en el párrafo 3. Dice, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se nos habla de la importancia que tiene el hecho de estas dos cosas claves que son los elementos apropiados. En primer lugar, el elemento exterior. Dios ordenó que seamos bautizados con agua. Y eso lo vemos en todos los pasajes donde, por ejemplo, el eunuco etíope preguntándole a Felipe en Hechos 8 que aquí había agua, que es lo que impide que sea bautizado. Y entonces, parando el carruaje, descendieron los dos y fue bautizado. El agua es un elemento necesario para bautizar. No se puede bautizar de otra manera que no sea con agua. Pero también, juntamente con este elemento, encontramos la fórmula bautismal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Erran profundamente todos aquellos que profesan la fe llamada solo en Jesús, o los unitarios, o la iglesia apostólica del nombre de Jesús, que realmente no puede ser considerada una iglesia cristiana ortodoxa, porque ellos niegan la Trinidad. Pero en este esfuerzo de negar la Trinidad, ellos toman y se aferran muchas veces al pasaje de Hechos capítulo 2 diciendo, es que el bautismo se lo hace solo en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos ciertamente un problema, porque la fórmula bautismal es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin duda, aquel que niega la Trinidad se condena eternamente porque está negando una parte esencial de la doctrina de Dios. Pero aquellos que creemos en la bendita Trinidad como la revelación clara de Dios en su palabra, cuando encontramos un pasaje como el de Hechos 2, simplemente sabemos que en el nombre de Jesús está resumida la fórmula bautismal y hay una razón específica para eso. Es decir, cuando se dice bautices en el nombre de Jesús, está agregada la idea, lo cual incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es lo que evoca la fe. Ellos no eran salvos por creer en el Espíritu o por creer en el Padre, sino por creer en la obra redentora del Hijo. Y ese era el problema que se enfrentaba la iglesia primitiva. Cuando Pablo dice que aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, está reconociendo que creer en Cristo, bautizarse en su nombre, implica una negación de adorar a cualquier dios pagano o de reconocer al César como el Señor único sobre Roma. Hablar de Cristo como Señor o hacerlo en su nombre implicaba una demostración de la fe que había en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados,
lo cual siempre está acompañado de este principio de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo no pueden ser puestas en tela de juicio. Las palabras de Cristo no pueden ser cuestionadas, porque Él tiene toda autoridad. Y como autoridad y dueño de esta iglesia, Él estableció que los discípulos había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una última cosa dentro de esta forma apropiada, y es precisamente la forma de ejecutarlo o la forma apropiada de hacerlo. Y eso lo encontramos en el párrafo 4. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. No solamente que deben ser bautizados los creyentes únicamente, sino que la aspersión no es un medio que la Biblia nos manda, sino que claramente nos enseña que es la inmersión o el hecho de que una persona sea sumergida en el agua y bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, quiero que noten algunas cosas que son sencillas de demostrar aquí. Nuestros hermanos paidobautistas utilizan también, algunos de ellos sumergen a la persona, pero básicamente todos ellos utilizan la aspersión o el hecho de rociar agua sobre la cabeza de la persona como forma de un bautismo. Pero realmente no hay, en primer lugar, ningún ejemplo bíblico, y habíamos dicho que no es solamente reconocer que el bautismo debe ser recibido, sino que debe ser reconocido que la forma del bautismo también debe ser respetada porque el Señor la ordenó. Esta es la forma, y la forma que encontramos con respecto a cómo hacerlo es inmersión o sumergir a la persona. Por eso es interesante que haya preguntado el eunuco etíope: aquí hay agua, ¿qué impide? Ellos podrían haber tenido agua en el carruaje, seguramente lo tenían en esos viajes largos. ¿Por qué no le pidió que lo bautizara encima del carruaje? ¿Por qué le dice aquí hay agua? ¿Por qué detienen el carruaje y por qué se meten al agua para poderlo bautizar? Evidentemente tiene que ver con inmersión. Cuando el Señor Jesucristo fue para ser bautizado, se metió en el río Jordán y dice que después de estar ahí, subió del río para poder seguir haciendo su ministerio. Todo esto nos muestra que implica no solamente agua, sino agua en abundancia de la cual tienes que subir o salir para poder ser bautizado. Es por eso que nosotros creemos y juntamente con nuestra confesión de fe afirmamos que la forma apropiada de hacerlo es a través de la inmersión. No hay otra forma enseñada por la Biblia, y el bautismo tiene que ser honrado no solamente en aceptar el bautismo, sino en aceptar la forma que Dios ordenó que el bautismo sea hecho. Así que hemos visto entonces, en tercer lugar, que el bautismo es dado para ser ejecutado de una forma definida. Pero eso nos lleva entonces, en cuarto lugar, y aquí es donde vamos a conectarlo con el medio de gracia, el bautismo es dado en el contexto de la iglesia local. El bautismo es dado en el contexto de la iglesia local. Alguien podría preguntar: pastor, ¿dónde aparece la iglesia local en la Gran Comisión? Estamos viendo el texto. Y hagan discípulos bautizándolos, pero luego añade: y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese enseñándoles a guardar es la implicación directa de que la Gran Comisión está centrada en la iglesia local, en donde las iglesias deben estar conformadas de discípulos bautizados, a los cuales se les enseña continuamente todo lo que el Señor ha mandado, semana tras semana, día por día, todo lo que el Señor ha mandado hasta el fin del mundo. La Gran Comisión está centrada en la iglesia local
porque los discípulos la están representando, pero también porque esos discípulos bautizados deben ser puestos dentro de una iglesia local para que sean enseñados continuamente lo que el Señor les ha mandado a guardar. Por eso es que no se puede hablar de una gran comisión completa si no hay iglesias locales sólidas que se vayan conformando. No hay una gran comisión completa con hombres que simplemente están llevando el evangelio y haciendo discípulos. Tienen que bautizarlos, pero tienen también que enseñarles a guardar todas las cosas. Esa es la importancia de la iglesia local. Y el bautismo está conectado en el contexto de la iglesia local. Por eso, el bautismo es una práctica que no solamente se la hace para sumar discípulos a la iglesia local, sino que también a través del bautismo de otros, la iglesia local de estos discípulos que ya han sido bautizados, comienza a crecer en su fe a través de mirar el bautismo de otras personas. Y ahí es donde nosotros podemos mirar de manera oportuna y correcta que el bautismo es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque a través del bautismo el Señor nos permite seguir creciendo en nuestra fe para este peregrinaje. Nos permite ver la palabra de forma visible. Nos permite recordar no solo en nuestro bautismo, sino en el bautismo de todos esos discípulos que están llegando y que están siendo bautizados. Cada vez que alguien se bautiza, tú recuerdas dos cosas. En primer lugar, el hecho de que Dios sigue edificando su iglesia. Pero en segundo lugar, te recuerda tu propio bautismo y todas las preciosas gracias que recibiste en Cristo Jesús te son recordadas otra vez a través del bautismo de todos los creyentes que están siendo bautizados delante de tus ojos. Por eso el bautismo es un medio de gracia. Ahora, de este principio de que el bautismo es dado en el contexto de la iglesia local, yo quiero que consideremos rápidamente en los minutos que nos quedan unos 2 o 3 textos que nos puedan servir para entender un poco más del bautismo como un medio de gracia. Antes de poder leerlos, quiero decirte esto. El bautismo es un medio de gracia porque tiene la facultad de alimentar tu alma, fortalecer tu fe, entregarte a Cristo de una manera experimental y de ver la palabra de forma visible, porque al mirar el bautismo, tú estás mirando una realidad espiritual que a ti te sucedió, que a esa persona le sucedió, que a los que están contigo en esa iglesia les sucedió, y les vuelve a recordar la gracia bendita que hemos recibido en Cristo Jesús. El bautismo es una bendición. No solo el tuyo, sino participar cada vez que alguien se bautiza, es recordar lo que Cristo hizo en mí y también hizo en esa persona que está siendo bautizada y nos recuerda su gracia en Cristo Jesús. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Sin duda, este es un texto importantísimo. Nuestra confesión de fe lo cita al recordarnos qué es lo que se nos recuerda o qué es lo que viene a nuestra mente a través del poder del Espíritu cuando alguien está siendo bautizado. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Mis hermanos, este precioso texto clásico para hablar del bautismo en el Nuevo Testamento nos enseña una verdad maravillosa. ¿Y cuál es esa verdad? Que cuando tú ves el bautismo, cuando tú ves esa expresión visible de una persona
siendo hundida en el agua y luego sumergida y luego sacada de ahí, hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que tú estás recordando en primer lugar es nuestra unión con Cristo. Aquel que está siendo bautizado es una persona que está siendo identificada con la muerte de Cristo. Al ser hundido en el agua, es como haber sido sepultados con Él, pero también al levantarlo, es como haber resucitado con Cristo. Ahora, quiero recordarte esta preciosa verdad. La doctrina de la unión con Cristo nos recuerda que por causa de estar unidos a Cristo es que nosotros tenemos vida eterna. ¿Y cómo funciona esta unión? En primer lugar, esta es una unión eterna, porque nosotros hemos estado unidos a Él desde la eternidad, en este sentido del decreto de Dios. Dios decretó salvarnos y en la eternidad Dios le entregó hombres al Hijo para que el Hijo fuera su representante. Desde la eternidad estamos unidos a Cristo y por eso cuando Él vino a la tierra dijo que Él vino para poder salvar lo que se había perdido. Cuando el ángel anunció quién era Él y cuál era su nombre, le llamarás Jesús porque Él perdonará el pecado de su pueblo. Hay un pueblo importante que nosotros tenemos. Hay un pueblo importante, que Cristo tiene y que le fue dado antes de la fundación del mundo. Es nuestra unión con Él desde una perspectiva eterna. Pero cuando Cristo vino, por causa de estar unidos con Él, nosotros en Él vivimos, morimos, fuimos sepultados y resucitamos. En su vida, nosotros también estuvimos unidos con Él. Y hoy, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, hay una unión real con Él. Es una unión espiritual. Sin embargo, esa unión viene a ser real en el momento en que nosotros creemos y nos arrepentimos. Es eterna, es espiritual con Cristo, pero viene a ser nuestra y venimos a ser salvados por esa unión cuando nosotros creemos y nos arrepentimos. Ahora, cuando una persona se está bautizando, lo que se está revelando es que esa persona ha recibido los méritos, el regalo que viene como resultado de esa unión bendita que él tuvo con Cristo en la eternidad, en la vida de Cristo, en su vida y su muerte, pero también y de una manera experimental y salvífica en el momento que Él creó. Lo que está siendo representado ahí es esa unión bendita, inquebrantable, que tenemos los creyentes con Cristo. Así que, en primer lugar, cuando uno mira el bautismo de una persona, lo que tiene que recordar es: esa persona está unida a Cristo desde la eternidad, en la vida de Cristo, pero de manera salvífica el día que creyó. Y el ser hundido y sacado del agua representa esa bendita unión indestructible que nos hará salvos por toda la eternidad. Su unión, pero también tu unión. Cuando alguien está siendo bautizado delante de tus ojos, tienes que recordar que el día de tu bautismo también se señaló lo mismo. Tú estás unido a Cristo y por causa de esa unión tendrás vida eterna. En segundo lugar, también claramente se nos muestra en este texto, en el versículo 4, que así como Cristo resucitó de los muertos y estamos unidos con Él, así también nosotros debemos andar en novedad de vida. El bautismo no solamente representa que nosotros hemos sido perdonados a través de la muerte de Cristo y de su vida maravillosa y perfecta, que fue a través de eso que nosotros fuimos salvados, sino que nosotros también encontramos de una manera clara que el hecho de ser levantados del agua también representa que nosotros hemos resucitado a una nueva vida. El que se bautiza cuando sale del agua
está demostrando públicamente que tiene un compromiso glorioso de vivir una vida resucitada. Por eso, no es acorde con nuestra profesión de fe y con nuestro bautismo las personas que no viven conforme a eso. Si alguien, habiendo sido bautizado, no vive conforme a lo que el Señor manda, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de amar la santidad, estoy hablando de querer honrar al Señor, estoy hablando de arrepentirse de sus pecados, de tratar de caminar cerca de Él y en comunión todo el tiempo. Si alguien que fue bautizado no vive así, lo que él hizo es una representación fraudulenta de algo que realmente él no es. Porque cuando uno se bautiza, uno está también representando a través de eso el llamamiento y el compromiso que tenemos a vivir en novedad de vida o en esta vida resucitada. Este es un asunto sumamente importante que nosotros no podemos olvidar. Cuando alguien se bautiza, renueva también tu compromiso con el Señor. Cuando estás viendo el bautismo de alguien, tú tienes que estar pensando, y yo tengo que estar pensando, yo también fui levantado de esas aguas, lo cual me recuerda que he sido llamado a vivir una vida nueva. Pero también nosotros podemos ver aquí el perdón de nuestros pecados. En Colosenses 2:12, quiero que me acompañes, por favor. Colosenses 2:12, encontramos la misma verdad de Romanos capítulo 6. Habiendo sido sepultados en él, en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la vida en la acción del poder de Dios. Por la fe, en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. El que se bautiza está representando de manera visible un pacto que él ya tiene con el Señor, del que él ya es parte. Un pacto que tiene que ver con haber sido perdonados, rescatados de nuestros pecados y tener ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice también Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Ahora salimos como un nuevo hombre de esas aguas, no porque ahí recién suceda, sino porque eso simboliza lo que ya sucedió. El bautismo es una señal de nuestra unión con Cristo, una señal de nuestro compromiso en una novedad de vida, una señal de que nuestros pecados han sido perdonados, una señal de que nosotros estamos unidos a Él desde la eternidad y por la eternidad, y no hay nada que pueda disolver esa bendita unión que tenemos con Él. Para concluir, antes de ir a nuestros temas prácticos y directos, aunque hemos hablado de muchos de ellos ya, quiero que escuches lo que dice el primer párrafo de nuestra confesión de fe con respecto a lo que el bautismo simboliza. El bautismo, dice, es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Aquí está resumido lo que hemos visto en la palabra de Dios de lo que el bautismo significa: comunión en la muerte y resurrección de Cristo, nuestra unión con Él, lo cual es indisoluble y lo cual nos salva eternamente, el perdón de nuestros pecados y nuestra entrega y compromiso con Él de vivir en una novedad de vida. Cuando alguien es bautizado, tú y yo tenemos que volver a recordar estas 4 cosas. Pero si tú todavía no has sido bautizado, quiero animarte. Habla conmigo si eres parte de nuestra iglesia, si te congregas con nosotros. Si tú has experimentado la gracia salvadora al creer y arrepentirte,
Es tu responsabilidad tener que buscar y decir, yo quiero ser bautizado. Porque a través de este símbolo, tú estás representando la unión que tienes con Cristo, que tus pecados han sido perdonados, que tú estás en comunión con su muerte y su resurrección, lo cual te dio vida, pero también que tienes un compromiso de vivir en una novedad de vida por Él y para Él. Mis amados hermanos, en estos días en los que no podemos reunirnos, el bautismo no puede ser celebrado todavía. El bautismo es una ordenanza que debe ser celebrada de manera pública porque es para el beneficio de la iglesia local también. Por lo tanto, añoremos que el Señor siga trayendo discípulos, que el Señor siga salvándolos a través de nuestra predicación. Tenemos un precioso grupo de discipulado todos los jueves, liderado por nuestro hermano José Jiménez, y estamos muy contentos por eso. Hay un grupo de hermanos que anhelan ser bautizados. Oremos para que prontamente podamos tener este tiempo de comunión y podamos bautizar estos discípulos, y que todos nosotros nos gocemos al ver ese bautismo como una representación, un recordatorio, un símbolo, una señal de lo que nosotros hemos recibido también y somos en Cristo Jesús. Quiero animarles a que sigamos perseverando unánimes, firmes, con un corazón buscando al Señor en todo lo que hacemos. Que en estos días de pandemia que podamos estudiar más la palabra, que podamos profundizar más todavía y que añoremos profundamente el poder reunirnos de manera presencial y poder adorar a nuestro Señor otra vez, uniendo nuestras voces como un solo pueblo y también participando de estas ordenanzas gloriosas que no podemos practicarlas si la iglesia no está reunida, tanto la cena como el bautismo. Anhelo que el bautismo ahora tenga un nuevo significado más profundo, que puedas mirarlo con mucho más énfasis y también con responsabilidad. La próxima vez que alguien sea bautizado, no te pierdas esa manifestación gloriosa de la palabra de forma visible, porque eso te recuerda quién eres, te recuerda lo que has recibido y esa unión indisoluble que tienes con Cristo Jesús por causa del pacto eterno que el Señor quiso hacer con Él, en el cual nosotros somos representados por Él. Gloria al Señor por este nuevo pacto. Gloria al Señor por estas señales visibles que nos permiten seguir creciendo en nuestra fe, aumentando nuestra fe, renovando nuestros compromisos, mientras seguimos este peregrinaje en esta vida bendita que el Señor nos regala. Sigamos firmes y sigamos corriendo esta carrera para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Hoy a las 11 de la mañana, en media hora, vamos a tener nuestro culto de adoración. Quiero animarles a que no se pierdan la oportunidad de estar con nosotros buscando al Señor en este tiempo de adoración desde nuestras casas, pero cantando y adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y también quiero invitarte una vez más a que puedas estar con nosotros hoy a las 6 de la tarde en nuestro culto de adoración al Señor por la tarde, y vamos a tener el precioso regalo de escuchar a otro de nuestros estudiantes de la escuela pastoral hablándonos sobre la carta de Judas, que anhelamos que esté siendo de gran bendición y de ánimo para todos. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Nos vemos en media hora en nuestro culto de adoración al Señor en su santo día.